Bienvenido, estimado estudiante. En esta clase aprenderás sobre el lenguaje C# y cómo podrías utilizarlo dentro de Godot. Aprendiendo C# se te abre la posibilidad de utilizarlo tanto para Godot como para Unity. Para la próxima clase se realizará una clase práctica para que así te puedas familiarizar de mejor manera sobre cómo usar este lenguaje dentro de Godot. Como lo dije en clases anteriores, el soporte de C# es una característica que apareció desde Godot 3.0 y como tal puede presentar algunos problemas, pero es muy probable que en la versión próxima 3.1 de Godot el soporte de C# sea más estable y así más confiable a la hora de usarlo. Por el momento, esa versión se encuentra en fase beta. C# es un lenguaje de programación de alto nivel desarrollado por Microsoft. Para que Godot haya podido implementar este lenguaje, se ha utilizado el framework .NET de Mono 5.x, incluyendo un soporte completo para C# 7.0. Mono es una implementación de código abierto del framework .NET de Microsoft, basada en los estándares ECMA para C# y Common Language Runtime. Configurar C# para Godot. Para usar C# en Godot, debes tener instalado Mono. Para el caso de Godot 3.0, soporte de C# requiere lo siguiente: Godot 3.0, versión Mono, Mono SDK 5.12.0. Otras versiones no funcionarán. MS-Build, al menos la versión 15.0, que debería venir con la instalación de Mono. La futura versión estable de Godot 3.1, soporte de C#, requerirá lo siguiente: Godot 3.1, versión Mono, Mono SDK. Cualquier versión sería compatible. Necesitas tener MS-Build y necesitas tener NuGet. Configurando un editor externo. Si bien Godot tiene su propio editor de scripting, su soporte para C# es diminuto. Es por eso que se recomienda usar un IDE o editor externo, como podría ser Visual Studio Community, Visual Studio Code o MonoDevelop. Un IDE o editor proporciona funciones de autocompletado, depuración y otras funciones útiles. Para configurar un editor externo, habría que realizar los siguientes pasos: hacer clic en Editor, Editor Settings, desplazarse hasta la parte inferior y ubicarse en Mono Settings, y por último, hacer clic en donde dice Editor, y en ese apartado se puede elegir el editor externo. Creando un script C#. Después que hayas podido configurar con éxito C# para Godot, deberías poder visualizar la siguiente opción al seleccionar Attach Script en el menú de contexto de un nodo en su escena. Tener en cuenta que mientras algunos aspectos específicos cambian, la mayoría de las cosas funcionan de igual manera que cuando se usa C# en lo que respecta al proceso scripting. Configuración del proyecto y flujo de trabajo. Cuando crea el primer script de C#, Godot inicializa los archivos de proyecto de C# para su proyecto de Godot. Esto incluye generar una solución C#, extensión .sln y un proyecto extensión .csproj.
así como algunos archivos y carpetas de utilidades. .mono, a veces propiedades. Todos estos archivos son importantes y deberían mantenerse en su sistema de control de versiones. Se podría hacer que .mono se pueda agregar de manera segura a la lista de ignorados de su sistema de control de versiones. A la hora de solucionar problemas, a veces podría ser conveniente eliminar la carpeta .mono y dejar que se regenere. Tener en cuenta que actualmente hay algunos problemas en lo que respecta a desarrollar un proyecto de Godot utilizando C#, ya que no se mantienen sincronizados. Por ejemplo, si elimina, cambia el nombre o mueve elementos como scripts o nodos, es posible que ya no coincidan. Para este caso, habría que editar los archivos de manera manual. Por ejemplo, si creo un script llamado test.cs y lo elimino en Godot, la compilación fallará, porque el proyecto CS aún espera que el archivo que falta se encuentre allí. Lo que se podría hacer sería abrir el archivo csproc y ubicarse en donde dice Eat and Grow. Debería haber una línea incluida como la siguiente. Simplemente eliminar esa línea y su proyecto debería volver a compilarse. Lo mismo para cambiar el nombre y mover cosas. Simplemente cambie el nombre y muévalos en el archivo de proyecto si es necesario. A continuación, se muestra un script de C# con algunos comentarios para demostrar cómo funciona. Para hacer uso de librerías, se utiliza la sintaxis using. Se utiliza la palabra public para que esta clase pueda ser accesible sin restricción alguna. Para definir una clase, se utiliza la palabra clave class y a continuación va el nombre de la clase. En C# se utiliza dos puntos para establecer que una clase está heredando de otra clase. En este caso, your custom class está heredando los atributos de la clase Node. Para definir variables en C#, tienes que definir si será una variable pública o privada. Para este caso, se han definido como privadas. De esta manera, solo son accesibles dentro de esta clase solamente. Para el caso de C#, debes definir el tipo de variable que estás declarando. En este caso, se utiliza int para almacenar un número entero. Se utiliza string para almacenar una cadena de caracteres. El método ready es un método utilizado para inicializar. Es llamado cada vez que el nodo es agregado a la escena. El método process se está ejecutando a cada fotograma. La variable delta es el tiempo desde el último fotograma. Este método es utilizado para actualizar la lógica del juego. Tener en cuenta que la clase que desea adjuntar a su nodo tendría que ser un archivo con extensión .cs. En caso contrario, obtendrías el siguiente error y no podrías ejecutar la escena. Diferencias generales entre C# y GDScript. La API de C# usa Pascal Case en lugar de Snake Case, que usa tanto GDScript como C++. Los fields y los gutters se han convertido a propiedades. En general, la API Godot de C# se esfuerza por ser tan idiomática como sea razonablemente posible. Consecuencias actuales y problemas conocidos. Como el soporte de C# es bastante nuevo para Godot,
Hay diversos problemas que por medio de futuras versiones deberían ser resueltos. A continuación, se incluye una lista de los problemas más importantes que debe conocer si decide utilizar C#. Como se explicó anteriormente, desarrollar proyectos de C# no siempre se mantiene sincronizado automáticamente cuando se borran, renombran o se mueven cosas dentro de Godot. Aún no se admite la escritura de plugins y herramientas haciendo uso de scripts C#. Es posible que la exportación de un proyecto aún no funcione. Las señales con parámetros están rotas para la versión 3.0.2 estable. Desempeño de C# en Godot. De acuerdo con algunos puntos de referencia preliminares, el desempeño de C# en Godot, aunque generalmente en el mismo orden de magnitud, es aproximadamente 4 veces mayor que el de GDScript, solo para algunos casos ingenuos. Para un rendimiento completo, C++ sigue siendo un poco más rápido. Los detalles específicos van a variar según su caso de uso. GDScript es probablemente lo suficientemente rápido para la mayoría de las cargas de trabajo de scripts generales. C# es más rápido, pero requiere algunos cálculos costosos cuando se comunica con Godot. Uso de paquetes NuGet en Godot. Los paquetes NuGet se pueden instalar y usar en Godot para cualquier proyecto. Muchos IDEs, como por ejemplo el Visual Studio Code, pueden agregar paquetes directamente. También se pueden agregar manualmente, agregando la referencia del paquete en el archivo .csprog, ubicado en la raíz del proyecto. A continuación, se visualiza un ejemplo. Cada vez que se agreguen o modifiquen paquetes, ejecute la restauración NuGet en la raíz del directorio del proyecto, para asegurarse de que los paquetes NuGet estarán disponibles para que MSBuild los pueda usar. Ejecutar lo que se muestra en la diapositiva. La clase ha llegado a su fin, estimado estudiante. Gracias por tu interés. Para la próxima clase, por medio de una sesión práctica, aplicarás gran parte de lo que aprendiste de esta clase. Nos vemos. Se despide su instructor CR.